Alguien me llamó por teléfono y me dijo: pastor, necesito que usted visite a mi mamá en casa. Yo le dije: no hay problema, pásame tu dirección y coordinamos el momento para visitarlo. Pero ella me aclaró rápidamente y me dijo: mire que ella hace 20 años que está con depresión y en los últimos años prácticamente no se levanta de la cama. Siempre este tipo de visitas son desafiantes, es difícil entablar un diálogo significativo con personas que están padeciendo esta enfermedad o que tienen estos síntomas. Sin embargo, aunque yo le aclaré que mi ayuda podía ser en el área espiritual, no necesariamente en el área psicológica, porque no es mi área, no me preparé para eso, accedí, acepté el desafío y luego de orar, encomendando esta situación a Dios, el día señalado y en la hora que habíamos quedado fui a visitarla. Bueno, me encontré con un cuadro que no era nada nuevo. Cuando uno ha visitado ya más de una persona así, más o menos los cuadros son similares. Una persona triste, una persona desanimada, una persona sin ganas de vivir, con una mirada negra de la vida, ¿sí? Pesimista. Y empezamos a hablar. Obviamente comencé haciéndole preguntas, cómo estaba, desde cuándo estaba así, preguntas generales. Y como en toda conversación, la charla siempre va desde lo general hasta lo puntual. En un momento de la charla me di cuenta de que una de las razones por las que ella estaba así era porque no lograba ver la vida con otros ojos, es decir, ella concebía la vida solo de una manera y la manera en que ella miraba y concebía la vida no le permitía tener una experiencia diferente a la que tenía ahora. No veía salida a los sentimientos y a las situaciones que, según ella, la llevaban a estar en ese estado de desánimo o depresión. Bien, la visité varias veces y tuve la alegría de, creo yo que fue tarea de Dios, pero con la ayuda de Dios, lograr que ella se animara a ver las cosas desde otra perspectiva, de otra manera, con otra mirada, con otros ojos, podríamos decirlo así. Y entonces ella empezó a concebir la posibilidad de que la vida podía ser diferente a pesar de que las circunstancias que la llevaban a ese estado de ánimo no cambiaran. Fue una alegría verla recuperarse poco a poco y, como suele pasar muchas veces, uno lucha con estas tendencias toda la vida. Pero es bueno luchar desde la mirada positiva, es bueno luchar no desde la cama, desde la depresión ahí encerrado en un cuarto, sino en el día a día, levantándonos y enfrentando la vida con la ayuda de Dios y con la alegría de saber que no estamos solos para hacerlo. La palabra desánimo proviene de la unión de dos palabras, que en definitiva, digamos, el significado es falta de fuerza o energía para hacer, para resolver o para emprender algo. Básicamente ese es el significado, pero si uno va al significado etimológico de la palabra, ¿sí? Ahí nos encontramos con que es mucho más interesante y mucho más fuerte el significado, ya que etimológicamente la palabra está formada por un sufijo des, que significa separación, y la palabra ánima, que significa respiración, principio vital o vida. Es decir, fíjense qué interesante lo que se desprende aquí. Eso quiere decir que el desánimo etimológicamente significa que nosotros nos separamos de la vida, es decir, perdemos las ganas de vivir, perdemos las ganas de luchar. Esto le da una intensidad mucho más fuerte a la palabra o al significado de la palabra desánimo, porque tiene que ver no solamente con perder las fuerzas, sino también con perder incluso la respiración, la vida, las ganas mismas de vivir. De las muchas causas que uno puede mencionar que pueden desanimar a alguien, yo solamente quiero mencionar dos. El primero de los temas, que obviamente tiene que ver con el área espiritual, es la falta de fe, la falta de confianza en Dios. Recordemos que los cristianos no vivimos por nosotros mismos, ni para nosotros mismos, sino que vivimos guiados y fortalecidos por el poder y la fuerza que Dios nos ofrece. Por lo menos esa es la dinámica de la vida cristiana tal como Dios la presenta. No quiere decir que todos la vivamos así, pero ese es el ideal
Es la dinámica de la vida tal como Dios la presenta. Comparto con ustedes un pasaje, voy a leer una parte y relatar el resto del pasaje. Digamos, la lectura total sería desde Mateo 6, versículos 25 al 34, aunque solamente voy a leer los primeros versículos. Dice, por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida. Aquí se refiere a la vida física, ¿verdad? Este pasaje, la palabra vida, se refiere a la vida física. Ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si continuamos con la lectura, entonces Dios va a poner, en este caso Jesús, va a poner una serie de ejemplos. Va a decir que Dios alimenta a los pájaros, que no cosechan ni guardan en granero, que Dios viste a las flores, aún de manera más bellas que como se vestía Salomón, aunque ellas no tejen ni hilan, y que si Dios los cuida a ellos, que nos cuidará también a nosotros, porque nosotros somos mucho más valiosos que los pajaritos y que las flores que incluso cuando se secan son usadas como leña para echar al horno. Bien, ese es el mensaje de esta promesa. Y acá yo voy a destacar un solo tema. Básicamente Cristo aquí nos va a hablar de valores. Cuando dice, ¿no son ustedes más valiosos que las aves? Cuando dice, ¿no es el cuerpo más valioso que la comida? Entonces, estas frases nos están hablando de valores. Estas frases nos están hablando de qué es lo más importante en nuestra vida. Uno de los planteos más comunes y más frecuentes que me hacen es ¿por qué hay personas que tienen éxito y yo no? Pero especialmente cristianos me dicen, pastor, ¿por qué tal persona que no teme a Dios, tal persona que no es una buena persona, por qué ellos que no quieren saber nada con Dios tienen éxito en la vida? Y una de las primeras preguntas que yo les hago cuando me hacen este tipo de planteo, que como les dije recién me lo hacen con mucha frecuencia, es ¿qué es éxito en la vida? Claro, aquellos que hacen este tipo de planteo, lo que me están diciendo es que para ellos tener éxito es tener posesiones, tener riquezas, tener un buen pasar económico, como tiene aquella persona que no cree en Dios o que, digamos, no parece ser una buena persona. Pero este es un planteo engañoso y las personas se dan cuenta inmediatamente cuando les hago esta pregunta, o los cristianos a los cuales les hago esta pregunta se dan cuenta inmediatamente, porque claro, los valores que Dios nos da no tiene que ver con que la felicidad y el éxito dependen de las posesiones materiales. De hecho, en Mateo 4:4 Jesús mismo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre. Es decir, el pan en esta frase representa las cosas materiales que sí son necesarias, pero que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no podemos hacer de lo material la fuente de nuestra felicidad y bienestar, porque claramente eso no corresponde, no coincide con los valores que Dios nos ha dado. Entonces me preguntan, para un cristiano, ¿qué es tener éxito? Tener éxito en la vida es lograr permanecer en Cristo todos los días. Tener éxito en la vida es permitir que Cristo tome el control de nuestra mente, que Él pueda reinar en el trono de nuestra mente. Hay una ilustración que leí en un libro que comenta que en nuestra mente hay una cruz y un trono. Y hay dos candidatos para ocupar estos lugares. Está Cristo y estamos nosotros. Yo puedo elegir todos los días crucificarme a mí mismo, ¿sí? Haciendo alusión a Mateo 16:24, que tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo, y permitir que Cristo se siente en el trono de nuestra vida para dirigirla de la manera que Él sabe que será lo mejor para mí. O viceversa, que yo crucifique a Cristo en la cruz y yo me siente en el trono para intentar dirigir mi vida y así nos va también. Entonces, permanecer en Cristo todos los días son verdaderas victorias, es realmente tener éxito en la vida. En Lucas 12, del 13 al 21, se nos relata la parábola del rico insensato. Se trata de un hombre que acumula riquezas toda su vida y al final de su vida se encuentra con una sorpresa. Los versículos 20 y 21 relatan el final de la vida de este hombre cuando dicen: Pero Dios les dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Esto le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios.
Cuando leo esta parábola, inevitablemente viene a mi mente un caso triste que tuve que presenciar una vez, hace ya muchos años. Me tocó asistir a un velorio. Yo tenía que dar una reflexión durante el velorio y ahí estaba la viuda, una mujer grande ya de edad. La persona que se había muerto, el hombre que había fallecido, también era ya de muchos años. Y la viuda estaba muy consternada, muy dolida. Y en un momento ella dejó, en medio de su dolor, dejó o manifestó algo que a mí me llamó mucho la atención y que para mí fue una reflexión tan importante o más que la que podría haber dado yo ahí durante el velorio. Ella llorando y mirando a su esposo muerto, dijo: tanto amarrocaste en la vida que ni ahora ni zapatos te han puesto. Amarrocaste quiere decir tanto guardaste. Parece que era un hombre así como que guardaba mucha plata, ¿no? Como que no le gustaba gastar, ¿no? Todo ahorrar y ahorrar. Y entonces ella dijo: tanto ahorraste, cuidaste el peso, hiciste del dinero lo más importante y ahora que estás acá en el ataúd, ni zapatos te han puesto. Y lo dijo, a mí me llamó muchísimo la atención, un detalle, pero y yo pensé, claro, en la parábola del rico insensato, ¿no? Cuando hacemos del dinero, de las posesiones, lo más importante en nuestra vida, aunque seamos cristianos, no somos diferentes a las personas que viven en este mundo y obviamente pasaremos las angustias y los desánimos que las personas de este mundo pasan. Una segunda causa de desánimo, o por lo menos la segunda que yo quiero citar, tiene que ver con tener expectativas equivocadas de Dios. Tener expectativas equivocadas de Dios nos desanima porque Dios no actúa como nosotros creemos que Él debería actuar y eso entonces nos genera desánimo. Esto es más común de lo que pensamos y le pasaron a personas que estuvieron incluso muy cerca de Cristo. Por ejemplo, a Juan el Bautista le pasó. En Lucas capítulo 7, versículo 20, vemos allí cuando algunos discípulos de Juan el Bautista van a hablar con Jesús y el texto nos relata la siguiente historia. Aquellos fueron a ver a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. Lo interesante, y ustedes conocen esto porque conocen el relato de Juan el Bautista, es que Juan el Bautista había anunciado durante meses que Jesucristo era el Mesías esperado. En el momento de su bautismo, Juan el Bautista señala a Cristo, esto está en Juan 1:29, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otro momento dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. O sea, todo apuntaba, todo el ministerio de Juan el Bautista fue para apuntar, para señalar a Cristo como el Mesías. ¿Y qué pasó? O sea, y ahora en un momento en donde Juan estaba en la cárcel, en donde estaba pasando una mala situación, en donde estaba pasando por una situación que él creía que no debía pasar. ¿Y por qué él creía que no debía pasar? Porque él tenía una expectativa del Mesías, él tenía una expectativa de Cristo que no era real. Y eso hizo que él se desanimara. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos una expectativa equivocada de Dios, tenemos un concepto equivocado de Dios, esperamos de Dios cosas que Él no va a hacer porque no está en sus planes hacerlo, porque nuestro concepto de Dios es incorrecto. Entonces, claro, cuando Dios no cumple esas expectativas, nos desanimamos, nos frustramos y muchos incluso abandonan a Dios. Juan el Bautista estuvo muy cerca de esto. El mensaje que Jesús le envió a Juan el Bautista por medio de sus discípulos fue: miren lo que yo estoy haciendo y Él confirmará que realmente yo soy el Mesías. Es decir, Cristo orientó a Juan el Bautista hacia la verdadera misión y carácter del Mesías y no hacia la idea que tenía Juan el Bautista de un Mesías como un libertador militar que liberaría a Israel de la opresión romana. Realmente nosotros no terminamos de entender en qué consiste la vida cristiana. Claramente todas las escrituras mencionan que la vida cristiana tiene que ver con un conflicto entre el bien y el mal, en donde Dios nos invita a decidir por el bien, es decir, por Él, para que batallando todos los días, nosotros con el poder de Dios a nuestra disposición, al entregarnos a Él, Él pone a nuestra disposición su poder, con su poder a nuestra disposición, nosotros podamos salir victoriosos de esas batallas. No hay en las Escrituras la idea de una prosperidad
que para los cristianos haya una prosperidad ilimitada sin ningún tipo de conflicto. Por eso a veces me cuesta entender por qué los cristianos se desaniman cuando enfrentan dificultades, cuando la Biblia lo dice claramente. Déjenme compartir, aunque sea un versículo de los muchos, en donde, donde la Escritura manifiesta esto. Por ejemplo, Juan 15:8 dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Esta debería ser nuestra realidad. Pablo a Timoteo le dice: todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Esta es la realidad de la vida cristiana, porque vivimos en medio del conflicto entre el bien y el mal. Es por eso que a mí me llama mucho la atención que las personas se desanimen, que los cristianos se desanimen cuando tienen que enfrentar conflictos, porque la vida cristiana tiene que ver con conflictos. Ahora, con esto no quiero asustar a nadie, pero ¿cuál es la ventaja entonces de ser cristiano? Todos sufriremos conflictos. O sea, vivimos en un mundo que está inmerso en el conflicto entre el bien y el mal. Los que no creen en Dios van a sufrir conflictos y los que creemos también vamos a sufrir conflictos. ¿Cuál es entonces la diferencia? Que no estamos solos. Que en el conflicto Dios siempre está a nuestro lado. Que Él no permite que luchamos con nuestras fuerzas. Él nos ofrece sus fuerzas para luchar. Él nos ofrece sus recursos para luchar. Él nos garantiza la victoria si nosotros hacemos de Él lo primero y lo más importante en nuestra vida. Es decir, la victoria, ya Dios hizo todo para que nosotros obtengamos la victoria. Solo tenemos que perseverar. Ahí está la clave, perseverar en Cristo. Por eso le decía hace un momento que tener éxito en la vida tiene que ver con perseverar, porque cuando nosotros perseveramos en estar unidos a Dios todo el tiempo, en comunión con Él, obtenemos de Él fuerzas y ánimo y recursos que nosotros no tenemos, y eso nos permite tener éxito en la vida, incluso victorias en las batallas que tenemos todos los días, incluso si las circunstancias no cambian, porque a veces las victorias vienen no porque las circunstancias cambiaron, no porque pudimos vencer las circunstancias, sino porque nosotros podemos tener paz aún en medio de las circunstancias que no cambian, y eso es realmente una verdadera victoria. La paz depende de la presencia de Cristo en nuestra vida, y la paz depende del hecho de saber que Él ya venció y que nosotros lo que hacemos es sencillamente disfrutar, cosechar los beneficios de la victoria que Él ya obtuvo. Por ejemplo, Juan 16:33 combina muy bien estos dos conceptos: la lucha, ¿sí?, inevitable que todo cristiano tendrá, y la victoria o la paz que viene de saber que Cristo ya obtuvo la victoria. El versículo dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuál fue la experiencia de Cristo en todo esto? ¿Por qué Cristo? Hay una pregunta que siempre me hice. ¿Por qué Cristo no usó su poder de Dios que estaba a su disposición, de tal manera para convencer a todos que Él era el Mesías? Cuando uno lee, ¿no?, las Escrituras, es como que Cristo hacía milagros, había señales, había evidencias, pero era como que por momentos no las quería hacer. De pronto le preguntaban: si haces una señal, queremos que tú eres el Mesías. Y imagina, y Cristo, para mí era una oportunidad increíble para hacer la señal y convencer a todos. ¿Y Cristo qué contesta? La única señal que les daré es la señal de Jonás. Está bien, se remitió a las Escrituras, correctísimo. Pero hay momentos en donde Cristo iba a ser apedreado porque, claro, fue un incomprendido, ¿no? Y Él huía a otra ciudad. No sé, yo a veces digo, era el momento de mostrar todo el poder y plantarse ahí. Ustedes a mí no me van a hacer nada, yo soy el Mesías. ¿Me entienden, no? A ver, alguien que podría alimentar a todos, que podría sanar a todos, alguien que podría haber liberado de los romanos, haber hecho llover maná del cielo, no sé, haber hecho tantas cosas para convencer a todos y no dejar ninguna duda que Él era el Mesías. Y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué si tenía los recursos? ¿Por qué? Una de las realidades que más veo en las Escrituras es: Cristo no sanó a todos. Cristo no solucionó todos los problemas de la iglesia. De hecho, Cristo tampoco solucionó los problemas de este mundo. Sí, solucionó muchas cosas, pero hay un montón de cosas que Cristo, me parece a mí, podría haber hecho y no hizo. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Y la respuesta es mucho más sencilla de lo que creemos.
Cristo no vino a solucionar todos los problemas de este mundo. Cristo no vino a sanar a todos los enfermos. Cristo no vino a sanar a la iglesia con todas las divisiones que tenía en su época. Cristo no vino a solucionar los problemas incluso que estaban fuera de la iglesia. Cristo no vino a resolver problemas políticos, que los había y muchos. Cristo solo vino a seguir el plan que Dios tenía para él. Lo increíble es que Dios podía cumplir este plan lleno de confianza y de fe, aunque, como él mismo dijo, no tenía dónde recostar su cabeza y no tenía posesiones. La tranquilidad y la paz personal que tenía Cristo no dependían ni del dinero ni de las posesiones. Aunque era perseguido constantemente, aunque intentaron matarlo muchas veces, aunque era una persona incomprendida por sus enemigos, pero también incluso incomprendida por sus discípulos, él vivió un estado de paz casi inalterado, podría decir yo, por definirlo de una manera. ¿Por qué? ¿Por qué tenía tanta paz, aunque vivía con tremendas desventajas? Vivía así porque él entendió que aunque era el Mesías, el plan para su vida no era solucionarle la vida a todos. Que aunque era el Mesías y tenía recursos del poder ilimitado de Dios que hoy nosotros no tenemos, él entendía que el plan que Dios tenía para él no era solucionar la vida a todas las personas. El plan era cumplir con el propósito que Dios tenía para él en la tierra. Y esto lo llenaba de paz. Lo que lo mantenía en paz a Jesús era saber que estoy cumpliendo con el propósito que Dios tiene para mí aquí. Sí, ¿la gente tenía expectativas equivocadas de él? Claro que sí. Por eso cuando Cristo muere se sienten totalmente defraudados. Por eso cuando lo quieren coronar rey y Cristo lo impide, se sienten totalmente defraudados. Por eso finalmente, como dije recién, muere. Porque finalmente las expectativas que tenían del Mesías, él no las pudo cumplir, pero él así todo vivió en paz, porque él cumplía con el plan que Dios tenía para su vida. Y para mí esta es la gran lección que nosotros hoy tenemos que entender. Vos no estás para solucionar la vida a tus hijos, a tu esposa, a tu jefe de trabajo. Sí, podés ser un instrumento de ayuda, sí, podés ser un instrumento de Dios para, ayudar y colaborar con otros, pero vos no sos el Mesías de nadie. Si Cristo entendía que él podía vivir en paz cuando cumplía con el plan que Dios tenía para su vida, aunque él no lograba cumplir con las expectativas que las personas tenían de él como Mesías, entonces nosotros tenemos que aprender la misma lección. Lo interesante de todo esto es que los problemas en la iglesia continuaron, las divisiones en la iglesia continuaron, los problemas políticos continuaron, de hecho se fueron agravando y en el año 70 después de Cristo Jerusalén fue destruida finalmente por los romanos. Es decir, Cristo no vino a hacerse cargo de todo. Incluso alguien se acercó y le dijo, maestro, dile a mi hermano que me dé la parte de la herencia. Y Jesucristo le contesta, ¿quién soy yo? No soy juez y partidor. ¿Por qué me consultan a mí? O sea, Cristo como Mesías, desligándose de cosas que sabía que no tenían que ver con el propósito que Dios tenía para él. Vivir de esta manera era el secreto de Cristo para vivir en paz, aún en medio de terribles desventajas, aún en medio de una sociedad llena de corrupción, de tentación y de pecado. Nosotros tenemos que vivir la misma experiencia, tenemos que saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida, seguirlo con la ayuda, con el poder, con los recursos de Dios y no creernos el Mesías, porque ni siquiera el Mesías vino a resolver todo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Y cuál fue el plan de Dios para Cristo? Además, obviamente, de morir en la cruz por nuestros pecados. Cambiar personas, influir en diferentes personas, para que esas personas hicieran de Dios lo más importante en sus vidas y puedan vivir la realidad que la Biblia menciona en Juan 10:10, cuando dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero Cristo no comunicaba esto desde la teoría, lo comunicaba desde la experiencia. Por eso sus discípulos en Lucas 11:1 le dicen a Cristo, enséñanos a orar, porque evidentemente Cristo oraba de una manera nueva y diferente. Es por eso que los fariseos en Juan 7:15 decían, por ejemplo, ¿cómo es este que sabe letras sin haber estudiado? Porque él había estudiado los pies del gran yo soy. Él tenía una experiencia con Dios tal y él quería comunicar esa experiencia porque la gente notaba que él era diferente. Él tenía algo que todos no tenían. Claro, él tenía una comunión con Dios, un nivel de entrega que nosotros
no experimentamos y que la gente de la época tampoco. Es por eso que él tenía un mensaje lleno de esperanza y misericordia. Y cuando se encuentra o cuando le traen a la mujer adúltera, él dice esas palabras que son realmente increíbles. Dicen, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso no existía en la época de Jesús. Él vivía una vida llena, una vida de completa plenitud. Y las personas se daban cuenta. Y él quería transmitir esa experiencia especialmente a sus discípulos y a aquellos con los cuales se relacionaba, pero especialmente a sus discípulos para que sus discípulos, al vivirla, también la pudieran transmitir al mundo entero. Para concluir este mensaje, yo diría, sigamos el plan de Dios para nuestra vida, sigamos el plan que Dios tiene para nuestra vida. Eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, es lo mejor que le puede pasar a la iglesia y es lo mejor que le puede pasar al mundo. Si el Mesías tuvo esta experiencia, si Él vino aquí a desarrollar un plan trazado por Dios, si Él no vino a solucionar todo como las personas pensaban que el Mesías debía solucionar, si Él no vino a cumplir con las expectativas de las personas, sino que vino a cumplir con las expectativas que el Padre tenía de Él, para cumplir con la misión que el Padre le había encomendado, nosotros tenemos que tener la misma realidad. Nosotros no podemos vivir para cumplir con las expectativas de la gente. Tenemos que vivir para cumplir con las expectativas que Dios tiene de nosotros. Tenemos que vivir para agradar a Dios y no necesariamente a las personas. Tenemos que cumplir con el plan de Dios para nuestra vida y no necesariamente nuestros propios planes. En Cristo vemos que eso es posible. En Cristo vemos que la vida de plenitud y de paz que vivía tenía que ver porque Él había decidido hacer de Dios lo primero, lo más importante. Él buscaba a Dios todos los días. Él no tenía ventajas sobre nosotros, al contrario, tenía serias desventajas sobre nosotros. Él tenía un poder a su disposición que Él no podía usar, porque Él había decidido no usarlo. Y la Biblia claramente menciona que todos los milagros y las señales que Él hizo, las hizo el Padre a través de Él. Él no usó su propio poder. Tener poder para hacer lo que uno quiere y no usarlo, cuando sos tentado a usarlo, es una prueba que nosotros nunca sufriremos. Es una prueba mucho más difícil que cualquier prueba que nosotros podamos sufrir. Entonces, ¿cuál es el secreto de Cristo? ¿Por qué Cristo no se desanimó? ¿Por qué Cristo avanzó firme para cumplir el propósito de Dios para su vida, aunque ese propósito era morir? Y no es que le fue fácil morir. Recuerden que Él en el Getsemaní 3 veces le dijo al Padre, Señor, no quiero, pase de mí esta copa. Pero obviamente Él había venido a cumplir con el plan de Dios para su vida, y entonces Él finalizaba la oración diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No será que nosotros, hoy para tener la misma experiencia de Cristo, tenemos que seguir sus pasos? ¿No será que tenemos que dedicar tiempo a buscar a Dios para entender su plan, el plan que Él tiene para mí? Y obtener los recursos, el poder, las fuerzas de Dios para cumplir ese plan y vivir tranquilos, porque cuando uno está en paz con Dios, está en paz con todos. El problema de los conflictos que hoy tenemos es que cuando no tenemos paz con Dios, no tenemos paz con nadie. Cristo estaba en paz con Dios porque Él sabía que estaba cumpliendo con el propósito de Dios y eso le permitía estar en paz con todo el mundo. Ojalá nosotros podamos entender esto y ponerlo en práctica. Buscar a Dios con sinceridad. Sí, habrá altos y bajos, somos humanos, somos débiles, pero ojalá esto se vuelva una prioridad en nuestra vida, para que podamos tener esa experiencia que tuvo Cristo, la vida plena que tuvo Cristo, y cuando la gente nos mire, entienda que somos diferentes y que realmente hemos estado con Jesús. Ojalá sea así.